Canal Historias de la Biblia presenta Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia. Para abordar el escenario del nacimiento de Sansón, tenemos que entender que Israel estaba bajo el dominio y la opresión de los filisteos. Sansón nació nazareo y fue elegido por Dios para realizar su obra en Israel, y se le dio una fuerza extraordinaria para llevarla a cabo. El libro de los Jueces contiene la historia de su vida. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y los entregó el Señor en mano de los filisteos durante 40 años. Jueces 13, versículo 1. En este punto, el autor nos presenta a un hombre llamado Manoah, cuya esposa no podía concebir. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Jueces 13, versículo 2. Y el ángel del Señor se apareció a esta mujer y le dijo: He aquí que eres estéril y nunca has concebido, pero concebirás y darás a luz un hijo. Jueces 13, versículo 3. Se trata de un acontecimiento único que ocurrió varias veces en la Biblia, como el nacimiento de Isaac en el Antiguo Testamento y el de Juan en el Nuevo Testamento. Este niño prometido crecería para salvar a Israel del poder de los filisteos. Con ese papel llegó una condición de trabajo que ningún de los otros jueces tenía. El ángel dijo a la mujer de Manoah que criara al niño según el voto de nazareato. Este voto se explica en Números. Número 6, versículos 1 al 5. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que si un hombre o una mujer hace el voto especial de ser nazareo para estar consagrado al Señor, se abstendrá del vino y del licor. No beberá vinagre de vino ni vinagre de licor. No beberá ningún jugo de uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Durante todo el tiempo de su nazareato no comerá nada que provenga de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Tampoco pasará navaja sobre su cabeza durante todo el tiempo del voto de su nazareato. Hasta que se cumpla el plazo de su consagración como nazareo, será santo al Señor y dejará crecer libremente el cabello de su cabeza. Esto significaba que no podía beber vino ni cerveza y no podía cortarse el pelo. Curiosamente, el ángel aconsejó a la mujer que no consumiera vino ni cerveza durante el embarazo, ni comiera nada impuro. Esto significaba que su hijo sería consagrado a Dios como nazareo mientras aún estaba en el vientre materno. Aunque el ángel, el visitante celestial, le hablaba directamente a ella, la mujer fue a ver a su marido y le contó lo sucedido. Jueces 13, versículo 8 al 14. Entonces Manoah imploró al Señor y dijo: Oh Señor, te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste venga de nuevo a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, cuando ella estaba sentada en el campo, pero Manoah, su marido, no estaba con ella. La mujer se apresuró, corrió y avisó a su marido diciéndole: He aquí que se me ha aparecido el hombre que vino a mí el otro día. Manoah se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le preguntó: ¿Eres tú el hombre que habló a la mujer? Él respondió: Sí, yo soy. Entonces Manoah dijo: Cuando tu palabra se cumpla, ¿cuál será la norma de vida para el niño y qué se ha de hacer con él? Y el ángel del Señor respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que le dije. Manoah probablemente lo confundió con un simple hombre enviado del Señor y le dijo: Por favor, quédate aquí y te prepararemos un cabrito. El visitante aceptó quedarse, pero dijo que no comería nada. Sería más apropiado que la pareja ofreciera un holocausto. Cuando Manoah colocó el holocausto sobre una piedra como se le había pedido, el visitante hizo algo milagroso. Subió a las llamas y se elevó hacia el cielo. Al verlo, Manoah y su mujer cayeron boca abajo al suelo. De repente, Manoah se aterrorizó y dijo: Sin duda moriremos porque hemos visto a Dios. Comparó con razón al ángel del Señor con Dios. Jueces 13, versículos 19 al 24. Manoah tomó un cabrito del rebaño con su ofrenda vegetal y lo sacrificó sobre la peña al Señor. Entonces él hizo un prodigio ante la vista de Manoah y de su mujer.
Aconteció que, mientras la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante la vista de Manoa y de su mujer, quienes se postraron en tierra sobre sus rostros. El ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa se dio cuenta de que era el ángel del Señor, y Manoa dijo a su mujer: «Ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios». Pero su mujer le respondió: «Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. No nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto». La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Sansón tomó algunas decisiones cuestionables en la vida de un hombre que había sido elegido para el servicio de Dios desde su nacimiento, lo que demuestra que Dios puede utilizar a una persona a pesar de sí misma. Sansón bajó a Timnat y vio a una joven filistea. Allí les dijo a sus padres que quería casarse con ella. Sus padres trataron de poner sabiduría en su vida, diciéndole que no debía casarse con alguien que no formara parte del pueblo de Dios. Pero ellos no sabían que su interés por esta mujer en particular provenía del Señor, que quería que los filisteos le brindaran la oportunidad de un enfrentamiento. Jueces 14, versículos 1 al 4. Entonces Sansón descendió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo: «He visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenla para mí por mujer». Pero su padre y su madre le dijeron: «No hay una mujer entre las hijas de tus parientes ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos». Pero Sansón dijo a su padre: «Tómala para mí porque ella me gusta». Su padre y su madre no sabían que esto provenía del Señor, quien buscaba un motivo contra los filisteos. En aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sansón fue atacado por un león joven en su viaje a Timnat, donde debía habitar su novia. El espíritu del Señor se apoderó de él con furia y despedazó al león con sus propias manos. Esto era una fuerte indicación de que había sido elegido y facultado por Dios para una misión sobrenatural. Jueces 14, versículos 5 al 7. Entonces Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un poderoso león venía rugiendo hacia él. Y el espíritu del Señor descendió con poder sobre Sansón, quien, sin tener nada en su mano, despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella le agradó a Sansón. Sansón decidió proponer un acertijo a los filisteos en un banquete que probablemente iba a funcionar como su fiesta de compromiso. El premio por responder al acertijo en una semana serían 30 mudas de ropa. En tiempos bíblicos, un atuendo adicional era signo de honor y dignidad. Sansón, pensando en su reciente muerte y en lo que la acompañaba, exclamó: «Del que come salió algo de comer, y del fuerte salió algo dulce». Jueces 14, versículos 10 al 14. Su padre descendió a donde estaba la mujer. Luego Sansón hizo allí un banquete, porque así lo solían hacer los novios. Y sucedió que cuando lo vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo: «Permitan que les proponga una adivinanza. Si en los 7 días del banquete la interpretan acertadamente y me la descubren, les daré 30 prendas de lino y 30 vestidos finos. Pero si no me la pueden interpretar, ustedes me darán a mí las 30 prendas de lino y los 30 vestidos finos». Ellos respondieron: «Dinos la adivinanza y la escucharemos». Entonces les dijo: «Del que come salió la comida, y del fuerte salió dulzura». Ellos no pudieron interpretar la adivinanza en 3 días. Los filisteos se enfurecieron al no poder entender lo que esto significaba. Los hombres amenazaron con matar a la prometida de Sansón, que también era uno de ellos, y a su familia, a menos que consiguiera que Sansón le revelara la respuesta y la compartiera con ellos. Asustada, lloró delante de Sansón durante 7 días. Y finalmente él no pudo soportarlo más porque a ella lo molestaba mucho. Como resultado, le reveló la solución.
Más tarde, cuando los filisteos sospecharon la respuesta, Sansón se enteró de cómo la habían obtenido. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él y mató a 30 hombres filisteos en otra ciudad, dando sus ropas a estos hombres para mantener el trato que había hecho. Después volvió a casa, pero no con su mujer. Después de algún tiempo, Sansón trajo más destrucción a los filisteos. Quería visitar a su mujer, pero su padre no le dejaba entrar en su habitación. La había entregado a otro hombre porque supuso que Sansón no era feliz con ella. Destruyó sus cosechas capturando 300 zorros, atándoles la cola con cuerdas y antorchas, prendiéndoles fuego y soltándolos en sus campos. Jueces 15, versículos 1 al 5. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer llevándole un cabrito del rebaño, y pensó: me uniré a mi mujer en el cuarto. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. El padre de ella dijo: pensé que la aborrecías del todo y se la di a tu compañero, pero su hermana menor ¿no es más hermosa que ella? Tómala por favor para ti en su lugar. Sansón le respondió: esta vez yo quedaré sin culpa ante los filisteos si les hago algún mal. Sansón se fue, atrapó 300 zorras, tomó teas y atando las zorras por las colas, puso una tea entre cada 2 colas, y después prendió fuego a las teas, soltó las zorras en los trigales de los filisteos, y quemó las gavillas y las mies por cegar, y hasta las viñas y los olivares. Jueces 15, versículos 6 al 8. Entonces los filisteos preguntaron: ¿quién ha hecho esto? Y les respondieron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque éste le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Los filisteos fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Entonces Sansón les dijo: puesto que han actuado así, ciertamente no pararé hasta haberme vengado de ustedes. Entonces los golpeó en el muslo y en la cadera con gran mortandad. Luego descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Los filisteos sitiaron una aldea de Judá para pagar a Sansón. Mientras se escondía en una cueva para apaciguar a los filisteos, 30 hombres de Judá fueron a detener a Sansón, diciendo que él les había traído problemas al enfadar a los opresores filisteos. Fíjate qué ironía. Eligieron entregar a los filisteos al hombre que Dios había enviado para salvarlos de los filisteos. Sansón aceptó acompañarlos solo después de que prometieran no matarlos. Jueces 15, versículos 12 y 13. Entonces le dijeron: hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les dijo: júrenme que ustedes no me matarán. No, de ninguna manera te mataremos. Solo te ataremos bien y te entregaremos en su mano. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron subir de la peña. Eran malas noticias para los filisteos. No querrás que el Espíritu del Señor caiga del cielo sobre alguien con quien te estás peleando. Los enemigos de Sansón fueron superados en número porque él fue fortalecido por el Espíritu de Dios. Dada su fuerza, las cuerdas utilizadas para atarlos eran insignificantes. Encontró la quijada de un burro y la usó para matar a 1000 hombres. Fue capaz de lograr lo que había sido imposible sin la ayuda del Señor. Jueces 15, versículos 14 y 15. Cuando llegaba hasta Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de júbilo. Entonces el Espíritu del Señor descendió con poder sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno todavía fresca, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Al terminar su prueba contra los filisteos, Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor. El Señor respondió bondadosamente devolviéndole el vigor creando allí un manantial. Fue apodada la fuente del que clama por Sansón, y juzgó a Israel durante 20 años. Jueces 15, versículos 18 al 20. Teniendo mucha sed, Sansón clamó al Señor diciendo: Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora he de morir de sed y caer en mano de los incircuncisos. Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lejí, y de allí salió agua. Él bebió, recobró su fuerza y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En-Hacoré, que está en Lejí hasta el día de hoy.
Sansón juzgó a Israel durante 20 años, en los días de los filisteos. Cuando el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón, fue acompañado de una actividad milagrosa. En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor descendía sobre las personas en respuesta a circunstancias específicas. Sin embargo, desde los tiempos del Nuevo Testamento, el Espíritu del Señor ha venido a morar en cada creyente. Efesios 1, versículos 13 al 14. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Romanos 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto significa que en el lado de la cruz, la presencia sobrenatural de Dios no está relacionada con el Espíritu viniendo sobre los creyentes, sino con la plenitud del Espíritu operando dentro de nosotros. El Espíritu vino poderosamente sobre Sansón con fines sobrenaturales. Ese mismo Espíritu sigue hoy con nosotros. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Es decir, estamos tan preocupados por vivir la vida según las reglas del mundo, que nos olvidamos de reconocer su presencia en nuestras vidas. Por otra parte, debemos estar llenos del Espíritu, lo que implica esencialmente vivir bajo su autoridad. Efesios 5, versículo 18. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu. Las decisiones personales de Sansón se vuelven aún más problemáticas en este punto de la narración. Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta y se acostó con ella. Durante años, el pueblo de Israel se ha prostituido con otros dioses. Jueces 2, versículo 17. Pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Pero no lo hicieron, así que se comprometieron descaradamente con la cultura circundante y traicionaron al Señor. En esa etapa de su vida, Sansón, el líder, vivía abiertamente de una manera que reflejaba lo que Israel había estado haciendo. Esta tendencia sería su perdición. Los filisteos de Gaza descubrieron que Sansón estaba con la prostituta y pensaron que lo tenían acorralado. Vigilaban la salida de la ciudad, pero cuando Sansón se dispuso a marcharse, simplemente sujetó las puertas de la ciudad junto con los 2 postes y la arrancó, con cerradura y todo. Los puso sobre sus hombros y los condujo a la cima de la montaña que domina Hebrón. Ni tú ni yo podríamos cargar con esas enormes puertas. Esta escena sirve como prueba de que, aunque Sansón estaba fuera de la voluntad de Dios y de lo que hacía, Dios no le había abandonado. Sin embargo, Sansón estaba decayendo cuando Dalila entró en su vida y se enamoró de ella. En Jueces 16, versículos 1 a 4. Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer prostituta y se unió a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Entonces ellos lo rodearon y lo estuvieron acechando toda la noche, junto a la puerta de la ciudad. Estos estuvieron en silencio toda la noche, diciendo: cuando aparezca la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Se levantó a la medianoche y, tomando las puertas de la ciudad con sus 2 postes, las arrancó con cerrojo y todo. Las puso sobre sus hombros y las subió a la cumbre del monte que mira hacia Hebrón. Aconteció después de esto que Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. No está claro si Dalila era una mujer filistea, pero su lealtad estaba con ellos en su plata. Los jefes filisteos le pidieron que convenciera a Sansón de que les dijera de dónde procedía su gran fuerza para poder dominarlo, atarlo y dejarlo indefenso. Le prometieron mucho dinero por su ayuda. Jueces 16, versículo 5. Y fueron a ella los jefes de los filisteos y le dijeron:
Persuádelo y averigua en qué consiste su gran fuerza, y con qué lo podríamos dominar para atarlo y atormentarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 12 kilos de plata. 3 veces intentó Dalila descubrir su secreto mientras los filisteos esperaban para tenderle una emboscada. En cada ocasión, Sansón le contaba una historia falsa sobre la fuente de su fuerza, pero ella lo agotaba constantemente. Al final, Dalila utilizó el mismo truco que ya había hecho la novia de Sansón. Cuando lo traicionó ante los filisteos, ella le suplicó: ¿cómo puedes decir que te amo cuando tu corazón no está conmigo? Jueces 16, versículos 6 a 14. Y Dalila dijo a Sansón: dime por favor en qué consiste tu gran fuerza y con qué podría ser atado para ser atormentado. Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas de arco frescas que aún no estén secas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Los jefes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas de arco frescas que aún no estaban secas, y ella lo ató con ellas. Ella tenía personas acechando en un cuarto. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como un cordel de estopa se rompe cuando toca el fuego. Y no se supo en qué consistía su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí que te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Ahora dime, por favor, ¿con qué podría ser atado? Él le dijo: si me atan fuertemente con sogas nuevas que no hayan sido usadas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Luego Dalila tomó sogas nuevas y lo ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y había personas acechando en el cuarto, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime pues, ¿con qué podría ser atado? Él entonces le dijo: si tejes los 7 mechones de mi cabellera entre la urdimbre. Luego ella aseguró la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Pero al despertar de su sueño, él arrancó la clavija del telar con la tela. También le acusó de burlarse de ella. Por supuesto, ella no le tendería una trampa así si realmente lo amara. Al final le contó toda la verdad, porque ella le molestó día tras día hasta que se cansó. Si le cortaran el pelo, perdería su fuerza y se volvería como cualquier otro hombre. Jueces 16, versículos 15 a 17. Y ella le dijo: ¿cómo pues dices yo te amo, siendo que tu corazón no está conmigo? Ya son 3 veces las que te has burlado de mí, y no me has revelado en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, como ella lo presionaba todos los días con sus palabras y lo importunaba, el alma de él fue reducida a mortal angustia. Entonces le descubrió todo su corazón y le dijo: nunca pasó una navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. A Dalila no le gustaba perder el tiempo. Mientras él dormía en su regazo, ella afeitó la cabeza de Sansón. Y como los líderes filisteos se ocultaban en las sombras y traían la plata, ella era libre de quedarse con el dinero sucio mientras se realizaba el acto. Cuando Sansón estaba indefenso, leemos estas tristes y lastimeras palabras al despertar de su sueño. Dijo: escaparé como hice antes y me libraré, pero no sabía que el Señor le había abandonado. Sansón cometió el error de dar prioridad a su relación con Dalila sobre su devoción a Dios, y le costó caro. Esta es la prueba de que ninguna relación humana, por íntima que sea, puede ser más importante que tu relación con Dios. Sansón pagó un alto precio por su transgresión. A Sansón le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo obligaron a trabajar en la cárcel de los filisteos. En otras palabras, los adversarios de Dios se hicieron cargo de todos sus movimientos. Esto sirve como recordatorio de que, cuando Dios se deja de lado, Satanás toma el control del asunto. Jueces 16, versículos 18 a 22. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos, diciendo: vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella, llevando el dinero en la mano. Ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas. Llamó a un hombre quien le rapó los 7 mechones de su cabeza.
Entonces ella comenzó a atormentarlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y ella le dijo: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él se despertó de su sueño y pensó: «Saldré como las otras veces y me escaparé». Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, y lo ataron con cadenas de bronce para que moliera en la cárcel. Sin embargo, después de que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Aquí tenemos la sensación de que Dios aún no se había apartado totalmente de Sansón. Porque necesitamos saber que su pelo, que era la fuente de su poder, empezó a crecer de nuevo. El regreso de su cabello era un símbolo externo de que estaba arrepentido interiormente al volverse a Dios. Su arrepentimiento se haría patente en su siguiente oración al Señor. Para captar toda tu atención, Dios a veces necesita llevarte lo más abajo posible. Sansón tocó fondo. Sin embargo, le empezó a crecer el pelo. Los líderes filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios, Dagón. Cuando Sansón aplastó el grano en la prisión, todos se alegraron porque su deidad les había entregado a su enemigo. En su reunión, los filisteos estaban alegres. Llamaron a Sansón para que los entretuviera, colocándolo entre las columnas del templo. Con ello se colocan en una posición de fracaso. El templo estaba abarrotado y había probablemente 3,000 personas. Consciente de ello, Sansón rogó a Dios por última vez que le permitiera derribar el techo de los filisteos. Empujó con todas sus fuerzas y el templo se derrumbó sobre los dirigentes y toda la población. Jueces 16, versículos 23 a 28. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para regocijarse, y decían: «Nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo». Al verlo el pueblo alabó a su Dios diciendo: «Nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, que había matado a muchos de los nuestros». Y aconteció que, cuando el corazón de ellos estaba alegre, dijeron: «Llamen a Sansón para que nos sirva de espectáculo». Llamaron a Sansón de la cárcel y servía de espectáculo delante de ellos. Lo pusieron entre las columnas, y Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: «Déjame palpar las columnas sobre las cuales descansa el edificio, para que me apoye en ellas». El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la azotea había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el espectáculo de Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor diciendo: «Señor Dios, por favor acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerza solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos». Así, Sansón mató aquel día a más opresores de Israel que en el resto de sus días. Sansón, por desgracia, sucumbió a la cultura idólatra que le rodeaba y aún así tomó malas decisiones. Hebreos 11, versículos 32 a 33. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hebreos 11, versículos 32 al 33. Sansón se menciona en el Salón de la Fe junto con otros héroes del Antiguo Testamento, y todo corazón debería llenarse de esperanza como resultado de esta inclusión. Aunque Sansón distaba mucho de ser perfecto, acertó en una cosa: creyó que Dios podía servirse de él para cumplir su voluntad. Así que confiemos en Dios, sometámonos a su voluntad para nuestras vidas y démosle todo lo que tenemos.